Evangelio según Mateo, capítulo 13 y versículo 31. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Enseguida os habréis dado cuenta, supongo, que estos 3 pasajes están conectados con una idea en común, que es la de la levadura. El apóstol Pablo quiere enfatizar toda su argumentación que hemos estado viendo aquí a lo largo de su carta y de estos domingos, enfatizar que es muy fácil desviarse del fundamento y que este fundamento, recordáis, es la salvación por fe en el Señor Jesucristo sin las obras de la ley, pero que constantemente tenemos enemigos de personas, de ideas, de actitudes también nuestras, que nos pueden desviar de este fundamento. Ya decíamos el domingo pasado que a lo largo de este año, si no de toda nuestra vida, tenemos que enfatizar una y otra vez estas doctrinas, repetírnoslas a nosotros mismos. Yo lo haré y vosotros tendréis que sacar las consecuencias, que es vida cristiana, buenas obras, de este fundamento. Salvación por la fe en el Señor Jesucristo sin las obras de la ley o de las obras que vosotros podáis considerar, pero para buenas obras. Ahora bien, el apóstol Pablo parece que está usando un refrán que era conocido en el pueblo de Israel y quizá también en la cultura en general a la que se encontraban. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ya sabéis lo que es el refrán, es una sentencia popular que la gente utiliza para significar algo en el contexto en el que se puedan encontrar. Esta frase, esta fórmula que podemos ver en otros lugares, vendría quizá en el tiempo de Israel, cuando se nos dice que en el Éxodo, lo podéis encontrar en Éxodo, le están dando la orden al pueblo de Israel para prepararse a la salida. Tienen que salir de Egipto y librarse de la esclavitud. Vendrá el ángel para castigar, como nos decía uno de los niños, esa Pascua, que era hacerles la Pascua a los judíos, a los egipcios. Era nuestro Señor Jesús. Pero se daban diferentes detalles. Uno de esos detalles era: no vas a leudar tu pan. Ya sabéis que leudar el pan, o las tartas y bizcochos que muchos o varias de vosotras seguramente hacéis, es que el pan
se le ponga un fermento y crezca y se hinche, y para eso necesita un tiempo y un proceso, una especie de virus. Pero le que estaba diciendo al pueblo de Israel: no, vais a tomar el pan limpio, sin leudar, y por tanto será una manera de que estáis listos, con una especie de torta de harina simple para salir al exilio. Eso se ha quedado como un refrán, donde estaba diciendo, incluso en alguna traducción, cuando habla de leudar, habla de corromper toda la masa, es decir, la daña, es como ese germen que han metido en el pan y que lo cambian y lo transforman, no hace daño para nosotros, sino que lo hacen más grande, más aparente, más acolchado, más cómodo, como queramos verlo. Pero se ha quedado como una frase. Solamente un poco de esta levadura va a fermentar toda la masa. Y a veces pues se utiliza para bien. Hemos podido leer, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, que el Señor utiliza esta misma idea de la levadura para hablar de algo positivo, que es el reino de los cielos. Pero más adelante, en el capítulo 16, lo cita como algo negativo: cuidado con la levadura de los fariseos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, también la utiliza, la misma idea: un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí en Gálatas lo vuelve a utilizar, y de una manera u otra podemos ver cómo va corriendo, cómo es algo que seguramente mucha gente estaba utilizando. Es algo que es invisible, es algo que es pequeño, pero que afecta a todo el conjunto. ¿Qué es lo que nos quiere instruir, o de qué nos está hablando el apóstol Pablo, y que debe de ser importante para nosotros también en nuestros días? Yo quisiera hablaros esta mañana de las pequeñas cosas, la importancia de las pequeñas cosas. Sé que lo hemos visto en alguna ocasión y que tendremos que seguir hablando de esto, porque no le damos importancia cuando en verdad pueden tener mucha importancia. Ir al libro de Jonás y leer, por ejemplo, en Jonás, en el capítulo 4. Si leéis en el versículo 7, Jonás está en una situación apurada, está triste por lo que está ocurriendo, por el resultado de su mensaje, y se deja desfallecer. Pero Dios, en su misericordia, levanta una calabacera que puede dar refugio, sombra, frescor a su cabeza. Así que Jonás está animado, porque esta calabacera le está dando sombra en medio de este calor. Pero enseguida sale un gusano y corrompe, estropea toda la calabacera. Un pequeño gusano, y estropea toda la expectativa, todo el descanso que Jonás tenía. Algo insignificante, y destruye toda la esperanza en ese momento. La falsa esperanza que Jonás estaba teniendo. Si pasáis a segunda de Timoteo, nos dice, por ejemplo, advirtiendo en el capítulo 2, versículo 17, de cómo toda la gangrena afecta a todo el cuerpo. Hoy en día, con todo el tratamiento médico y todos los avances en medicina, esto no es un problema, pero en la antigüedad, no hace muchos años, si había una pequeña infección, una parte del organismo, y no se le podía detener, formaba una gangrena, y esta gangrena iba corrompiendo y dañando todo el cuerpo. Pablo está advirtiendo de dos personas que están haciendo daño a la congregación, y le dice: es que es una gangrena que puede dañar todo el conjunto, todo el cuerpo. Si pasáis a la carta de Santiago, en el capítulo 3, por ejemplo, nos habla de la lengua. Insignificante la lengua, pequeña. Pero el lenguaje que está utilizando en todo ese capítulo 3, o a lo largo del capítulo, es que la lengua puede ser como un pequeño fuego
¿no?, que hace arder todo el bosque. ¿Cuántas veces nos lo han advertido, no? Cuidado con hacer fuego en el bosque, porque una pequeña llama, una pequeña cerilla, un cigarrillo mal apagado puede quemar todo el bosque, todo el monte. Santiago sigue, porque anteriormente en el capítulo 2 nos está diciendo que, fijaros bien, un solo mandamiento que hayáis roto os hace culpable de toda la ley. Y uno podrá decir, no, es que yo solamente tengo esta pequeña debilidad, pecado, pero lo que dice la Escritura y dice Dios, dice Santiago, es que eso te hace culpable de toda la ley. El otro día, viniendo de Toledo, estando en Toledo, una piedra golpeó al frente de nuestro coche, un picotazo insignificante. Pero conforme van pasando las horas, los días, podemos ver en el coche una línea que se va extendiendo y llegará un momento que quebrará todo el coche. Es un insignificante, quizá fue un pequeño chinato, pero va a destruir toda la delantera del cristal. Hace unos años a alguien se le ocurrió tirar en el río unos cangrejos, llamados cangrejos americanos, que no son comestibles. O quizás de alguna manera una pequeña alga que afecta en algunos lugares de desagüe. Pero eso se ha extendido de tal manera que ese insignificante cangrejo americano, sin despreciar a los americanos, lo que ha hecho ha sido destruir o empezar a destruir los ríos en muchas partes, o cerrar canales, por ejemplo, o algas que de alguna manera empiezan a dañar todo el conjunto. Así podríamos poner, la Escritura lo hace, no solamente en estos casos, sino en otros muchos, que algo muy pequeño, que pasa desapercibido, que quizá consideramos insignificante, empieza a extenderse, y si no le tomamos control en su momento, empieza a dañar todo el conjunto. Y seguramente, si os tomáis unos minutos, podréis ver en vuestras propias vidas y en las circunstancias de nuestro tiempo ejemplos muy parecidos. Una cosa pequeña puede afectar a todo el conjunto. Así que cuando yo estaba leyendo y pensando en la carta del apóstol Pablo, los Gálatas y su argumentación, me he dado cuenta de cuán importante es que nosotros hoy consideremos la importancia de las cosas pequeñas en nuestras vidas y que analicemos cómo esto nos puede estar afectando o nos puede afectar. Estamos en el comienzo del año y si hay algo que está mal en tu corazón o está mal en tu vida o en nuestro alrededor, si no lo atajas, tienes 360 días casi para dañar y que después el remedio sea mucho más duro o más difícil. Vamos a mirar varias cosas pequeñas que pueden dañar tu vida cristiana, que es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí en su carta. Si leéis conmigo Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice así el autor de Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguna raíz de amargura. ¿Cuántas veces hay algo que hemos dejado sin tratar en nuestras vidas, pero que no es un pequeño grano que no crece, sino que es una raíz que se extiende? Esto lo sabemos bien aquellos, o sabéis bien aquellos que habéis trabajado en el campo con las malas hierbas.
Si pedéis el brote, enseguida debéis de arrancarlo, porque si no, la mala hierba va extendiendo sus malas raíces y cada vez es mucho más difícil de arrancar la mala hierba. En nuestras vidas cristianas puede ser que ahora mismo en ti, aun cuando percibas que es una cosa inocente o insignificante, puede haber una raíz de amargura. No puedes dejar que se quede ahí. Hay que tratarla, porque eso puede dañar toda tu vida cristiana. Y por ella, dice, muchos sean contaminados. Porque la raíz de amargura, ese sabor amargo que has permitido en tu vida cristiana, va a amargar, nos está diciendo el autor de Hebreos, todo el conjunto de lo que pueda ser tu familia y pueda ser la iglesia. El apóstol Pablo señala con respecto a esto que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y uno pueda pensar, bueno, yo amo al dinero porque deseo bienestar, porque el dinero me puede dar una seguridad, porque este trabajo, no importa las implicaciones para mi fe, va a aumentar mis posibilidades, etc. Pero recuerda que el amor al dinero es una raíz que va a traer muchos males. Y de la misma manera que Pablo está hablando de esta raíz que es el dinero, nos está diciendo el autor de Hebreos que la raíz puede extenderse y contaminar. Así que es importante, seas quien seas, que mires ahora en tu vida personal, tu vida íntima con el Señor, con tu familia y con la iglesia, y veas qué tipo de raíz puede estar naciendo, qué amargura con respecto a familiares o amigos tienes ahí que tienes que atajar, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y aun cuando creas que esa raíz está en el pequeño rincón escondido del jardín de tu corazón, en realidad va a destruir todo el jardín, todo tu corazón, y te va a traer mucho más males. Claro, hemos citado Santiago. Yo os animo a que paséis ahora a la siguiente carta después de Hebreos y nos encontramos con Santiago. Y Santiago también que nos está hablando con respecto a la lengua. Fijaros lo que dice en capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. No sabemos qué experiencia duras ha tenido Santiago para utilizar este lenguaje tan fuerte con respecto a la lengua. Todos los monstruos marinos, todos los animales de la tierra pueden ser domados, menos tu lengua. Y sabemos por el libro de Proverbios, no tenéis nada más que ir a Proverbios y otros pasajes de las Escrituras, para saber que la palabra y la lengua pueden ser palabras de medicina, pueden ser palabras de salud o pueden ser palabras de veneno. Aquí está utilizando que es veneno, palabra o instrumento hiriente y de daño. ¿Cuánta verdad hay en esto? Y no solamente tenemos que ir a la dura experiencia de Santiago, sino que tendréis que ir a vuestra propia experiencia. ¿No recordáis quizá en este momento algunas de las palabras que algún familiar, algún amigo, un vecino, un hermano en la fe os ha dicho, que os ha herido y que ha quedado ahí? Quizá incluso si te haces un poco más de esfuerzo, recordarás que tú eres una de esas personas que ha traído esa palabra hiriente, que en lugar de haber procurado que tus palabras, tu lengua hubiera sido para medicina, ha sido veneno.
Y podrás decir, bueno, esto no tiene importancia. En un momento acalorado yo puedo decir ciertas palabras o alguien me lo puede decir, pero no es verdad. No nos engañemos. El Señor Jesús dice que es tan grave matar a alguien con un puñal que herirle con un insulto. Así que la lengua es como un bosque, o es como un pequeño fuego que hace arder todo un bosque. La lengua puede ser esa insignificante porción de veneno que hemos vertido en un caldo dulce y atractivo, pero que daña el conjunto. ¿No crees? Que en este tiempo donde sabemos por este refrán que está trayendo Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa, es tiempo en el que empieces a pensar cómo utilizas tu pequeño instrumento, ese músculo o ese miembro de los más pequeños del cuerpo que es la lengua? ¿Por qué creéis que tanto en el libro de Proverbios como a lo largo de toda la Escritura y ahora aquí en este lenguaje de Santiago se nos está advirtiendo una y otra vez acerca de la lengua? La murmuración. Es el tiempo, es el momento de que pensemos que algo pequeño puede afectar todo el cuerpo. Que las palabras, aunque sean solamente palabras, son hirientes como espadas o como puñales, o como veneno, o como fuego. La Escritura nos tiene muchas advertencias. Pablo, en 2 de Timoteo, nos advierte también, como he citado antes, de esa gangrena que afecta a todo el cuerpo, acerca de la doctrina. En ese pasaje, como también aquí en Gálatas, se está hablando de doctrina. Son pequeños errores que pueden entrar en nuestra vida cristiana. Quizá algo que hemos leído, algo que hemos escuchado por internet, un falso maestro, un mal ejemplo, que ha empezado a crear un hábito dañino en nuestra estructura doctrinal, que no hemos fundamentado con la palabra de Dios, que nos hemos dejado llevar con esta experiencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, esto a mí me vale, aunque a ti no te valga? Para mí esto está bien. Esos son los remedios caseros. Alguien tiene un dolor de estómago y ha tomado una medicina, un mejunje que se ha podido hacer y le funciona. Así que cada vez que la vecina, el familiar, le está diciendo tengo un dolor de estómago, tómate este, sin analizar si el dolor viene por las mismas razones o tal otra variedad inmensa que lo pueda producir. Y lo que estamos haciendo es dañar más que mejorar. Las doctrinas que estamos escuchando muchas veces y que vienen de muchos lugares pueden estar destruyendo poco a poco ese falso maestro, ese mal ejemplo, todo nuestro conjunto, toda nuestra estructura de orden de la Escritura. Mirar, en ningún momento el ángel de luz, que es el diablo, va a venir diciendo vengo a engañaros y a destruiros. Siempre va a presentarse diciendo vengo a traerte bien, vengo a darte entendimiento, vengo a descubrirte lo que ningún otro antes había descubierto. Y empiezan a introducirnos ideas de una manera u otra, comportamientos, actitudes, prácticas que pensamos que no tienen ninguna importancia y que poco a poco pueden ir cambiando. Tenemos que estar luchando hoy en día con asuntos de ética, acerca de la familia, acerca del comienzo de la vida, del bebé, o acerca de la sexualidad, homosexualidad. Tenemos que estar alertas de todo el peligro que se nos está trayendo acerca de la autoridad de las Escrituras, de la inspiración de la palabra, etcétera, etcétera. Y nos van a venir diciendo que hay algo que puede entrar en nuestra vida, que no le damos importancia porque entra de una forma pequeña e insignificante, pero es que si la dejamos sin tratar se extenderá como la gangrena. Piensa, por ejemplo,
además de todo lo que hemos estado diciendo, ese pequeño deseo pecaminoso que tienes en tu corazón o tienes en tu mente. Bueno, nadie lo sabe. Seguramente ese deseo lo tienes en la intimidad de tu casa, nadie ve, nadie conoce, está en tu corazón. Es un deseo pecaminoso que puede ser inmoral, sexual, o puede ser de envidia. Porque ha ido creciendo en ti esa actitud de decir, ¿por qué esta otra persona tiene lo que tiene y yo no lo tengo si yo creo que tengo mejores dones o capacidades para poder tenerlo? ¿Por qué a esta otra persona se le reconoce en cierta posición y se le da ciertas cosas y a mí no se me da cuando yo pienso que? Y hay este tipo de mal deseo en nuestro corazón, en que pensamos que no somos infieles a nuestra pareja porque tenemos una imaginación sexual, moral, que no transmitimos, pero que está ahí en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta cómo va minando. Ese pequeño deseo que tú tienes, esa pequeña codicia o envidia o actitud que ha nacido dentro de ti, tiene que ser arrancada. Aun cuando sea simplemente un deseo, en la nocturnidad, en el silencio de tu cama, o cuando paseas por el campo, o cuando lees tus libros y tus revistas. Un pequeño pecado no tratado se va a convertir en una arma poderosa en las manos del diablo. Deja una pequeña grieta, deja una apertura para que el diablo actúe y ten la certeza, te lo digo en esta mañana, a la luz de la Escritura, ten la certeza de que el diablo lo va a usar. No importa qué pequeña e insignificante ventaja dejes al diablo, el diablo la utilizará para destruir tu relación con el Señor. Constantemente vamos a ver esto, lo vas a ver tú en tu vida. Por tanto, estos 5 ejemplos que yo puedo haber puesto, lo podemos multiplicar en muchas circunstancias, dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, dentro de tu empresa, en las faenas que puedas hacer de cada día, en tu relación con el vecindario, aquí en la iglesia, en la comunión los unos con los otros. Uno puede pensar, es como el pequeño ladrón. Si un día robas un pequeño objeto y nadie te pilla, podrás decir, ahora puedo robar otro más. Y conforme te vas dando cuenta, vas a ir robando más y más y más cada día. Si estás robando del tiempo que corresponde a tu empresa o que corresponde al Señor. Si estás robando algo de lo que le debes al Señor, el diablo lo va a utilizar para convertirte en un ladrón, en un pecador. Creo que debemos de empezar a trabajar no en las cosas claras, grandes, que podemos ver en nuestras vidas o en la vida de otros, sino que tenemos que empezar a trabajar en esas pequeñas moléculas que están en nuestra vida y que están en nuestro alrededor. Pero la verdad es que pensando en esta levadura, un poco de levadura que leuda toda la masa, y volviendo otra vez al Evangelio de Mateo 13, creo que también podremos pensar en esta mañana en las cosas pequeñas que pueden leudar para bien. Porque de la misma forma que tenemos que estar advertidos de que cosas pequeñas pueden afectarnos por completo, también es posible que cosas pequeñas puedan afectarnos para bien. Por ejemplo, creo que es importante que los padres ya empecemos a dejar hábitos correctos a nuestros hijos. Empezar con leudar un poco en sus vidas, en sus mentes. Dejarles las semillas adecuadas con respecto al Evangelio. Si ahora como padres empezáis a sentaros en el suelo con vuestros hijos para dedicarles tiempo, si le empezáis a enseñar con el ejemplo la responsabilidad de sus tareas, la tarea de los niños, por ejemplo, leer sus Biblias, hacer sus tareas de clase, sus compromisos dentro del hogar, en la limpieza. Así que, padres o madres, empezar a crear hábitos en la vida de vuestros hijos.
¿Y por qué no vosotros, los padres, maridos y esposas, empezar a crear hábitos en medio de vosotros? El que, por ejemplo, que la mayoría de vosotros no tiene un tiempo devocional como familia o como pareja, ahora es el tiempo. Crea una molécula de adoración. Dedica unos minutos a orar y a leer las Escrituras y permite que esa pequeña célula, esa pequeña levadura se extienda y afecte toda la masa. Os puedo asegurar, por las promesas que hacen las Escrituras, que unos pocos minutos en pareja o en familia, orando y leyendo las Escrituras, van a crear un ambiente sano y de luz en todo vuestro hogar. Empieza a leer buena literatura cristiana, crea hábitos en ti, crea hábitos en tus hijos que vayan extendiéndose hasta que crean una adicción a las cosas buenas. En segundo lugar, ¿por qué no empezamos a pensar en traer palabras sanadoras en medio de todos los contextos de conflicto? Piensa en todos esos momentos de tensión que hay. Conoces parejas, familias, conoces el ambiente de lo que es la iglesia, el ambiente del que puede ser tu trabajo o en el mundo donde tú te encuentras y trabajas, y piensa en el poder de la palabra. Porque igual que la palabra puede ser venenosa y corromper todo, puede ser de sanidad y puede endulzarlo todo. En cierto momento había para el profeta del Antiguo Testamento, Eliseo, un río que era, o un lago que era amargo y no podía comerse, o una olla que era de veneno. Solamente echarle unas hierbas y cambió toda la olla que lo hizo comestible. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con la palabra? ¿Por qué no empezamos a echar palabras dulces en todos los contextos? ¿Por qué no buscamos ser sanación en todas nuestras conversaciones? La certeza es de que una sola palabra, en su momento adecuado, con la buena actitud, en dependencia del Espíritu, podrá traer salud, sanidad. ¿Por qué no empezamos a lanzar mensajes invisibles en todo el conjunto de nuestras conversaciones? La palabra del Señor, la palabra Dios, la palabra Escritura, la palabra pecado. Puede crear un cierto revuelo e incomodidad en algunos contextos. Pero ¿no creéis que aquel que llama la atención siempre con sus chistes graciosos que manda por el WhatsApp o en la conversación en medio del trabajo, no lo podemos cambiar nosotros con palabras de sanidad, de mensaje, de luz, del Evangelio? ¿Por qué no? Quizá no podemos traer todo el fogonazo de luz, de la gloria del Evangelio en medio de esta ciudad que está apasionada por su pecado. Pero ¿por qué no empezamos a enviar mensajes de luz? Pequeños fogonazos en los contextos donde nos encontramos. Tómate el tiempo para llevar palabras de evangelio, palabras de salvación a la gente. Ayúdales a conmoverse acerca de la gravedad del pecado, de la muerte, de la eternidad, del infierno. Y a la misma vez de Cristo, de salvación, de esperanza, de perdón, de parte de Dios. Creo que es el momento de empezar con las cosas pequeñas, por ejemplo, en la formación bíblica y en la formación teológica y doctrinal, para poder opinar y para poder comentar de manera sabia y enseñar también a otros. ¿Por qué no empiezas ya, en lugar de convertir la lectura de la Biblia en un ritual insípido, o como si fuera un libro de magia para que te proteja de los malos espíritus, empiezas a tratar el libro como si fuera un instrumento de trabajo o de lucha? Y empiezas a afilar la Escritura en tu mente y en tu corazón. Empiezas a buscar las doctrinas fundamentales para que cuando vengan los mentirosos, falsos maestros, esa gangrena que está por ahí a nuestro alrededor, nosotros tengamos las suficientes defensas para protegernos de todos esos males. ¿Por qué no comenzar este año que tenemos para empezar a aprender
de manera clara qué es lo que creo y cómo está fundamentado en las Escrituras. Empieza a leer, empieza a instruirte, empieza a edificarte. Porque unos pequeños instantes, unos minutos se pueden convertir en unas horas, se puede convertir en días, se puede convertir en todo un año de instrucción y de formación para tu propia vida, que será útil para los tuyos, útil para la Iglesia y útil en la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Cuántas veces te pueden haber traído preguntas a ti? ¿Qué es lo que te hace diferente a las demás religiones? ¿Qué esperanza es la que tú me estás ofreciendo? ¿Por qué no introduces en medio de esto palabras sanas y sabias acerca de la Escritura? ¿Cuántas veces te has quedado a oscuras sin saber qué responder en las cosas más básicas y elementales de la palabra de Dios? ¿Dónde dice en la Escritura que la salvación es por fe sin obras de la ley? ¿Dónde nos dice que Cristo es el único camino de salvación? ¿Dónde nos dice que la paga del pecado es muerte? ¿Dónde se dice que los 10 mandamientos no son los 10 mandamientos que otras religiones se han inventado? ¿Por qué no empezamos a ver las Escrituras como ese arma que tenemos que estar constantemente afilando para que sea útil en todos los enemigos que tenemos a nuestro alrededor? Si algo malo en tu vida pueda entrar, un día de pereza se puede convertir en una vida de pereza, es decir, en un perezoso. ¿Por qué no empezar buenos hábitos de responsabilidad para tus propias vidas, de trabajo y de dedicación, que pueda ir extendiéndose hasta que gane toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu voluntad? ¿Por qué no convertimos nuestro ejemplo en esa pequeña levadura en medio del conjunto? Seguramente estás pensando, es que aunque yo me comporte como me tengo que comportar, eso no afecta a todos los demás que están equivocados. No, no es así, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así que si tú eres ejemplo en puntualidad, si eres ejemplo de compromiso en la iglesia, si eres ejemplo de dedicación en ciertas áreas, no te preocupes, los demás lo ven. Y poco a poco podemos afectar con nuestro ejemplo y nuestra actitud. En la casa, en el trabajo, en la iglesia. No te importe lo que los demás puedan decir o no decir. No te importe el silencio que te pueda rodear. Sé ejemplo de buen creyente, de buenas obras, de buena relación con el Señor, sin jactancia y sin orgullo, pero con tremenda humildad, pero fidelidad a la palabra, y verás cómo esa pequeña levadura que tú estás introduciendo va a afectar a toda la masa. Así que, resumiendo, hay levadura mala, que tenemos que estar advertidos, y hay levadura buena, que tenemos que buscar. ¿Todo esto por qué? Bueno, lo volvemos a repetir, por si alguno todavía no lo ha adquirido en su mente y en su corazón a lo largo de estos días. La obra de Cristo, la obra de salvación, no necesita ningún tipo de añadidos, no necesita ningún tipo de ayuda. Ninguno. No busquéis añadir algo a vuestra salvación para asegurar vuestra salvación, porque no hay nada que podáis hacer. Todo lo ha hecho Cristo de manera completa y definitiva. Ahora, lo que nos resta a nosotros es, por una parte, creerla. Piensa tú, seas quien seas, en esta mañana, de manera sincera, en el silencio de tu corazón, pero sabiendo que tu corazón y tu mente están delante del Señor de una manera clara y total. ¿Crees de verdad que Cristo es Salvador de pecadores? ¿Reconoces que tú eres un pecador que necesita con urgencia la medicina que es Cristo? Cree. No simplemente que lo sepas en tu mente, sino que lo sientas. Que el Señor Jesucristo es tu única esperanza ante el gran juicio. Pero cuando creas, déjala extenderse. Déjala que obre. La fe tiene que crecer y tiene que dominar todo nuestro ser. La fe de la que estamos hablando, de la que habla Pablo en los Gálatas y se habla en toda la Escritura, la fe no es algo que entra y se queda en cierto rincón de nuestro ser. La fe es algo como una
poca de levadura que leuda toda la masa, que es nuestro ser, mente, alma, cuerpo, que tiene que ir dominando. ¿Ves tú como creyente que este evangelio puro, sencillo y limpio va dominando tu vida en su totalidad? ¿Eres cristiano solamente de domingo? ¿Eres cristiano solamente cuando te ven tus hijos o tu pareja? ¿O eres cristiano todo el tiempo y eres cristiano cuando estás en el baño y eres cristiano cuando estás metido en tu cama y eres cristiano cuando estás viendo internet o la televisión? ¿Eres cristiano en todo momento? ¿Ha dominado tu carácter a la hora de los negocios? ¿Eres cristiano cuando tienes que manejar el tiempo y cuando tienes que manejar el dinero? Deja que la fe domine, deja que la fe conquiste todo el ser. Aplícala en todas las áreas de tu vida, siéntela y comunícala a todo el mundo. Y por último, con respecto a esta fe, no desprecies los días de las pequeñeces, como dice el profeta Zacarías. Mirad, estamos en un tiempo realmente difícil y duro. Nos estamos esforzando como creyentes y como iglesia, no lo suficiente, pero bastante, para llevar una luz en medio de la ciudad, y la ciudad no cree. La ciudad no cambia. Y se va deteriorando, parece ser más y más y más. No te preocupes. Tú sé fiel. Cumple con tu responsabilidad ahora en el día que estamos. Porque aun cuando ahora vemos este día de las pequeñeces, Zacarías habían estado levantando un templo que no era comparable con el templo de Salomón, ni mucho menos, pero Zacarías, profeta, está diciendo: no desprecies el día de las pequeñeces, Dios tiene planes más grandes. Y sabéis que el plan de un templo levantado de piedra, ni el de Salomón, ni mucho menos el de Zacarías, era lo importante, sino este templo inmenso que es nuestro Señor Jesucristo, que ha traído sobre sí a todos los creyentes. No desprecies estos tiempos. Tú trabaja hoy, trabaja en tus circunstancias, vive tu fe, comunica tu fe como individuo y como iglesia, y dejas que el Señor traiga el fruto cuando Él crea y como Él crea a su momento. Nosotros somos instrumentos insignificantes, pequeños, pero en las manos de un Dios como el que tenemos puede convertirnos a nosotros, pequeña insignificante levadura, en una levadura que leude toda esta ciudad, todo nuestro país y nuestra generación. Nuestra esperanza no está en lo que nosotros somos y tenemos. Nuestra esperanza está en aquel que nos toma en sus manos para servirse de Él. Así que la levadura puede ser mala, evítala. Puede ser buena, búscala. Amén.